Esta historia comenzaría, mostrándonos a una persona la cual estaría sufriendo, para tiempo después, ver cómo éste se convertiría en un zombi, el cual empezaría a atacar a las personas a su vez que las infectaba. Formándose así una plaga imparable de zombis, la cual crecía más y más a medida que pasaba el tiempo, y a su vez que aumentaban la cantidad de zombis, disminuían los lugares seguros. El gobierno intentaría refugiar a las personas, a lo que fue creado el muro, pero había un problema, el cual no era la cantidad de zombis, que se acercaba a los 30 millones, ni los alojamientos temporales para los refugiados, mucho menos la gente que se salía de control, o el gobierno que trataba a la gente como ratas, no. El problema principal era el precio de las casas. Debido a los refugiados que llegaron a la ciudad, el precio de las casas subió 10 veces más, el alquiler 47 veces más, y solo un cuarto pequeño subió 30 veces más. Y los que no tenían donde vivir, tenían que salir afuera, donde estaban los zombis. Acá nos presentarían al prota, el cual era Kim Chul-soo, quien era un trabajador, y como la mayoría, no tenía donde vivir, el prota trabajaba diariamente durmiendo solo 2 horas y media, con esto ganó 4,5 millones de wons. Pero ni siquiera así, podría llegar a comprar una casa, en ese momento pensaría que si seguía trabajando, sin gastar ni un centavo, le tomaría 731 años conseguir una casa honestamente. En esto la única opción del prota era presentarse al movimiento de recuperación de territorio, en el cual por matar un zombi y llevar las pruebas, les darían 5 millones. Después de eso, pasaríamos a ver al prota el cual se estaría presentando, para seguido a esto, retirar 120 millones de wons, los cuales tenía en caso de una emergencia, pero ahora serían utilizados para poder comprar cosas que lo van a ayudar a sobrevivir. El prota decidido a darlo todo, en esa última oportunidad que le quedaba, no se daría de cuenta que empujaría a una chica, la cual se caería y dejaría caer unas cuantas flechas, las cuales rápidamente serían recogidas por un sujeto, el cual se adueñaría de las flechas. La chica trataría de recuperarlas, pero otro sujeto la agarraría del pelo mientras al quitarle la ballesta, le reprocharía el hecho de no poder proteger ni siquiera sus armas, a lo que le preguntaba que si acaso podría matar a un zombi. El sujeto le diría que le diera sus cosas y se fuera de ese lugar, pero la chica rápidamente se negaría. El sujeto viendo a la chica, la empezaría a arrastrar, a lo que el prota lo agarraría de la muñeca. El sujeto preguntaría que si acaso se creía justiciero, para después el prota soltarle la muñeca, ¿qué fue eso? Preguntaría el sujeto para rápidamente recibir una cachetada de parte de nuestro prota, quien le replicaría el hecho de que estaba lastimando a una persona y no a un zombi. La chica le agradecería al prota, pero éste le diría que no le tenía que agradecer. Para rápidamente decir que le vendría bien un arma de larga distancia, ya que no pudo comprar ninguna porque eran demasiado caras. El prota viendo al otro sujeto con las flechas, rápidamente se las quitaría, para después de eso entrar al tren. En esto notaríamos a un guardia, quien asustado preguntaría por el ruido. El guardia a su lado le diría que no se preocupe, ya que solo eran los del movimiento de recuperación, y muy probablemente solo los estaban usando para disminuir la población. Después de subir el tren, se encontrarían fuera del muro, todos confundidos saldrían de este sin saber qué hacer, para que seguido a esto, empezará a sonar un altavoz arriba del tren, el cual les diría que ya que están sufriendo un aumento de población, habían llegado a la conclusión de que la población debía reducirse por la seguridad de todos. Entonces, rápidamente el altavoz empezaría a emitir un sonido fuerte, el cual llamaría la atención de los zombis. Todos con los oídos tapados verían que el tren se empezaba a cerrar, asustados por todo lo que estaba pasando. Simplemente tratarían de regresar al tren pero sin tener resultados, ya que éste se separaría, todas las personas serían arrasadas por la horda de zombis que se encontraba allí. El prota el cual estaría tranquilo. Le prestaría su ballesta a la chica, mientras le decía que tenían que matar 7.900 zombis ese mismo día, a lo que sacando su pala, embestiría en contra de todos los zombis los cuales se lanzarían hacia este. El prota los empezaría a cortar con su pala, pero estos no paraban de salir. En esto un zombi lo agarraría y lo haría estrellarse con una parte del tren. La chica al ver esto se asustaría, pero el prota a punto de perder la conciencia. Se levantaría y tomaría la pala con sus manos. Mientras veía a todos los zombis, rápidamente les lanzaría una patada,
y se tiraría hacia estos cortándolos uno por uno sin descansar. Pasaríamos a ver el día siguiente, en el cual la chica se bajaría del tren, mientras que miraba al prota, el cual estaría sentado en una cima de cadáveres. ¿Estás bien?, le preguntaría la chica, pero el prota solo le diría que guardara silencio y que empezará a contar todos los zombies que había matado, ya que necesitaban el dinero. A lo que la chica le diría que como pensaba reclamar todo ese dinero, el prota simplemente diría que él solo quería una casa, con un jardín si era posible. En esto notaríamos a alguien que los estaba observando, los cuales eran los vigilantes de movimiento del tercer equipo de infraestructura y transporte. Un sujeto preguntaría por la cantidad de zombies que había matado, a lo que el otro le respondería, que solo pudo contar 8.000. El prota había cumplido su sueño en solo una noche. Tiempo después, veríamos a unos guardias los cuales estarían custodiando el muro, para rápidamente notar que se acercaban zombies. El otro guardia le preguntaría que cuántos zombies eran, a lo que le respondería que era uno, para rápidamente corregir y decir que eran dos. Gracias a eso su compañero le pegaría y lo regañaría por no saber contar. Al ver a los zombies se sorprendería ya que por alguna razón tenían equipaje. El guardia le diría que pidiera permiso para disparar, para notar que estaban haciéndole señas, mientras que gritaban que no disparen, que eran personas. Después de lo ocurrido anteriormente, nos mostrarían al prota, el cual estaría con unos empresarios, los cuales le dirían que había matado un total de 8.021 zombies y ya que un zombie valía 5 millones, el total de todo lo que ganó fue de 401.000 millones de wons. Mientras el prota miraba el dinero, el empresario le diría que todo se le pagaría en un pago íntegro, pidiéndole que mantuviera en secreto toda la información, ya que era confidencial. Los empresarios empezarían a hablar, diciendo que no tenían tanto dinero como para pagárselo de esa forma, a lo que el otro le respondería que de todas formas era necesario dárselo, ya que si no le llegaban a pagar, él les podría cortar las narices igual que a los zombies. A su vez que le decía que, de todas maneras lo iban a recuperar. El prota saldría del edificio junto a la chica, para seguido a esto, abrir un maletín y darle 30 millones de wons a la chica por lo de la ballesta. Mientras que le decía que no lo siga, el prota se retiraría del lugar. El prota rápidamente compraría una casa con un pequeño patio, logrando así su meta, pero la historia sería demasiado aburrida si solo terminara de esa manera. Sangre negra, se preguntaría el prota, recordando que antes de retirarse del edificio, le dijeron que dejara las narices en ese lugar, ya que eso podría ser una amenaza para la salud. El prota rápidamente se empezaría a convertir en un zombie, pero en ese momento recordaría su pasado, en donde él estaba con su hermano, mientras le decía que aunque sus padres se separaron en el camino, él creía que seguían con vida, así que con eso en mente le diría que compraría una casa con un patio, para poder poner una placa con el apellido de su familia, y así volverse a reencontrar. El empresario que habló con el prota se encontraría afuera de la casa, junto a un grupo de policías y agentes. El empresario con un altavoz empezaría a gritar el nombre del prota, mientras que pensaba que ya que él era un sobreviviente, los Slayers lo intentarían reclutar, pero de acuerdo a la ley de prevención de zombies, podrían acabar con el prota, y gracias a otra ley la cual decía que los bienes de los infectados serían confiscados, ellos se podrían quedar con todo. El prota saldría de su casa mientras recordaba todo lo que hizo, empezaría a gritar que él solo quería tener una casa, y que ni siquiera el mundo entero le arrebataría su sueño. Todos asustados, verían que el prota se lanzaría hacia ellos. Pasaríamos a Hyundai Aqua City, en el cual veríamos a una chica la cual se estaría bañando, pero su secretaria le diría que su cliente ya había llegado, a lo que diciendo que la esperara. Saldría del baño agradeciéndole por la espera. La chica era Chloe Young, la directora de Slayer Company. Chloe le preguntaría que por qué la necesitaba, a lo que el cliente le diría que ya que la compañía de ella se centraba en recuperar territorio, objetos y demás, planeaba pedir sus servicios. La secretaria de Chloe le mostraría los precios al cliente, a lo cual éste se sorprendería por lo caro que era. Este le pediría disculpas, mientras le decía que solo tenía 100 millones. Chloe enojada le diría a su secretaria que porque le hace perder su tiempo con un mendigo, a lo que el cliente la detendría y le diría que el objeto vale más de 50.000 millones, explicándole que antes de que pasara todo el apocalipsis, él decidió invertir solo por diversión, y que ahora esas monedas se multiplicaron por millones.
diciéndole que si las trae, le transferirá una parte de las ganancias. Chloe, al escuchar eso, rápidamente cambiaría de parecer y entendería la situación. El cliente, al ver que todo era demasiado caro, le preguntaría que si no tenía algo más barato. A lo que Chloe le diría que tenía a un novato, así esté retirándose del lugar. Volveríamos con el prota, el cual entre lágrimas preguntaría que por qué él, mientras nos explicaban que solo había una regla, la cual circulaba entre los soldados y políticos después de que se creara el muro. Y esta era, que no se deben arrinconar a las personas, ya que hasta una rata cuando es acorralada pierde la razón. El prota se lanzaría hacia estos, tumbando así a un guardia, el cual lo atacaría. El prota, recordando que estaba infectado, le mordería el cuello al guardia. Todos asombrados por lo que acababa de hacer el prota, tratarían de separarlo del guardia. Al hacer esto lograrían hacer que éste retrocediera, pero el guardia empezaría a agonizar mientras pensaban que lo había infectado a propósito, y ya que en 3 minutos se convertiría completamente en un zombi, lo empezarían a acorralar, a lo que el prota, levantándose, diría que nadie lo podrá sacar de ese lugar porque es su casa. Una persona a punto de convertirse en zombi luchando hasta el final, es justamente el problema. Acorralaron a un monstruo que aniquiló a 8000 zombis. Pasaríamos a ver el patio de la casa del prota, el cual estaría lleno de cadáveres y zombis. El empresario pensaría que solo era una persona, y no entendía por qué el plan había fracasado de tal manera. En esto notaríamos a una persona la cual estaría arriba del auto, mirando la masacre causada por nuestro prota. En esto el empresario le preguntaría que quién era, a lo que esté sacando su podadora veríamos que era un Slayer, llamado Asangsu. El empresario pensaría que estaba salvado, mientras que le decía que era el jefe del tercer equipo, le pediría que lo salvara. Asangsu voltearía, mientras le preguntaba a su hermana mayor, que qué era lo que le decía. Esta le diría que era curioso, que incluso los zombis puedan hablar hoy en día. Después de esas palabras, su hermano prendería su podadora y, rápidamente acabaría con el empresario. Todos los zombis, por el ruido que hacía la podadora, se lanzarían hacia este, pero serían cortados como mantequilla. A lo que al terminar de podar, preguntaría que qué van a hacer con el propietario, mientras decía que tenía los ojos nublados y estaba a punto de convertirse en un zombi. Preguntaría que si debía noquearlo y cortarle su cabeza. A lo que su hermana, diciéndole que esperara, pensaría que estuvo reprimiendo su transformación hasta el punto de acabar con todos sus oponentes, lo cual significaba que tenía una fuerza mental extraordinaria. Mientras pensaba que podía sacarle provecho, se lanzaría hacia este mientras que le decía a su hermano que si lo tocaba le cortaría su sueldo. Chloe le diría al prota que sí podía oírla, a lo que le preguntaría que si es que acaso quería vivir. El prota, diciendo que si acaso no veía que se estaba convirtiendo en zombi. Chloe le explicaría que el servicio especializado de control de zombis, o más conocidos como Slayers, son personas que pasaron la primera etapa, y ya que son personas tan excepcionales, militares, compañías, políticos, entre otros. Tratan de contratarlos con el fin de recuperar territorio, y al recuperarlo con éxito reciben una bonificación. El prota, diciendo que si acaso no lo estaba escuchando, diría que él era un zombi, a lo que Chloe, sacando una jeringa, le diría que esa era la cura, pero solo se la daría si decide trabajar como Slayer y pagársela. Chloe le preguntaría que si acaso querría vivir aunque se convirtiera en el perro de otra persona. ¿Quieres vivir?, le preguntaría Chloe, a lo que el prota, tratando de decir que quería vivir, escupiría sangre. Asangsu le arrebataría el antídoto a Chloe, mientras decía que quién en el mundo querría morir, inyectando a nuestro prota, el cual caería desplomado al suelo. Chloe diría que eso sería un préstamo, para Asangsu responderle que el asunto quedaría cerrado. Chloe le reclamaría ya que el antídoto que le había dado valía 500.000 millones de won, sí, que aunque la vida de una persona sea más importante, solo por sentido común estaban hablando de 500.000 millones. Asangsu le respondería que sí, después de todo, eran solo esclavos del dinero, mientras pensaba que de cualquier forma, el prota también sería un bastardo, pero que eso era mejor que morir. Después de que el prota se desmayara, veríamos cómo éste despertaría asustado. Mientras miraba a su alrededor, alguien le diría que por fin se había despertado, a lo que el prota, confundido, le preguntaría que quién era y el dónde se encontraba. Para el sujeto decirle que se encontraba en un taxi, a su vez que le preguntaba que si acaso recordaba algo. El prota, tratando de recordar qué fue lo que había pasado,
pensaría que fue a cazar zombies y que después de eso se compraría una casa, para rápidamente recordar que había sido infectado. El prota revisando su cuerpo vería que había una pantalla enfrente de él, notando así que no se encontraba infectado. El sujeto se sorprendería al ver que no había perdido completamente su memoria, a lo que le preguntaría que si acaso se acordaba de la mujer de cabello plateado. El prota recordaría que ella era la chica de la máscara de gas, a lo que el sujeto le diría que tocara la pantalla, ya que tenía un video para él y que debería de responderle alguna de sus preguntas, ya que él tenía que concentrarse en conducir y no podía explicárselo. En esto el sujeto esquivaría a todos los zombies, haciendo que el prota oprimiera la pantalla, a lo que rápidamente aparecería Chloe presentándose. El prota confundido seguiría viendo el video, en donde Chloe le explicaría que un Slayer se refiere a servicios especializados en la eliminación de zombies, y son las personas que rescatan territorio, recuperan bienes, rescatan sobrevivientes y matan objetivos específicos. Chloe le diría que ya que al gobierno le hace falta suministros como a su vez voluntad, ya que perdieron muchas de las fábricas de suministros y municiones, decidieron usar humanos en lugar de los suministros. Y aquellos que eran particularmente buenos matando zombies, se les dio trabajo como Slayers. Chloe le diría al prota que ahora él era parte de la industria, es decir, ahora trabajaba como Slayer. El prota confundido a su vez que enojado preguntaría que por qué él, a lo que Chloe diciendo que sí se preguntaba él por qué tenía que trabajar en algo que no quería. Era sencillo, es porque debe una gran deuda. El prota confundido preguntaría que qué deuda. Chloe enojada le diría que no le vaya a venir con que no sabía qué deuda, diciendo que la cura que lo salvó fue creada por una compañía sospechosa y tiempo después se descubrió que la cura era eficaz y que ahora esa cura valía 500.000 millones de wons, a lo que diciendo que hasta que le pague todo con intereses, será su slayer y esclavo, reprochándole que él mismo dijo que viviría así fuera el perro de otra persona. El prota se quedaría sin palabras. Choi, quien era el conductor, le diría al prota que se pusiera a trabajar, a lo que el prota diciéndole que no sabía qué era lo que planeaban pero que él se iba. Le pediría que detuviera el auto. Choi le diría que de todos modos tenía que parar. El prota miraría la ventana, a lo que Choi le diría que su misión era atravesar ese camino e ir al centro de Gyeongju para recuperar un disco duro, mientras que a su vez le lanzaba una pala desplegable junto a un radio. Le pediría que lo llamara cuando terminara su misión, a lo que diciéndole que si quería regresar a Busan, tenía que hacer lo que mejor sabía hacer. El prota saliendo del auto con su nuevo traje, miraría a todos los zombies, mientras que recordaba la razón de por qué se metió dentro del muro de Busan, y esta era, que odiaba a los zombies, pero salió de este porque odiaba más la pobreza que a los zombies, pero ahora impulsado por la deuda nuevamente salió del muro, una situación ridícula. Pasaríamos con Chloe, quien recibiría una llamada de parte de Choi, el cual le diría que estaba molesto pero que analizó rápidamente la situación y hará el trabajo, a lo que Chloe le agradecería y le diría que le daría un cheque por los gastos del viaje, mientras que le recordaba que no olvidara las imágenes del dron. Su secretaria le preguntaría que si acaso el prota hará lo que ellas quieran, diciéndole que ni siquiera lo habían domesticado, a lo que Chloe le diría que lo hará bien, ya que tenía un olor a sabueso natural. El prota viendo cómo los zombies se lanzaban hacia él, empezaría a quejarse de esa situación, mientras que Chloe decía que después de todo, no creía que le pudiera pagar 500.000 millones de wons vendiendo comida en la calle. Pasaríamos con el prota, el cual rápidamente se lanzaría hacia los zombies, para a su vez saltar encima de estos, pero un zombi lo agarraría de la pierna, a lo que rápidamente lo pisaría. A su vez que lo utilizaba para moverse a través de los zombies, el prota empujándolos, rebanándolos y aplastándolos, acabaría con todos los zombies. En esto veríamos un dron, el cual estaría transmitiendo todo lo que pasa. Chloe, quien se encontraba observando al prota, estaría maravillada de cómo el prota acababa con los zombies, para rápidamente decirle a Choi que no se le olvide grabarlo para una película, mientras que a su vez brindaba por el próximo éxito que será la película. En ese momento el prota solo pensaba que era ridículo aprovecharse de alguien mientras estaba inconsciente solo para endeudarlo. A primera vista parecía que el prota había aceptado la realidad y que había empezado a pagar, pero no, estaba enojado y lo único que podía hacer en ese momento era desahogarse con los zombies que se encontraba en su camino. Mientras que pensaba que no le podía devolver 500.000 millones de wons y de ser así, tendría que ser un esclavo por el resto de su vida, a su vez que decía que solo tenía que encontrarla,
acabar con ella, y librarse del préstamo, pero la cosa era que no sabía cómo regresar a Busan. Mientras sacaba su radio, recordaría las palabras de Choi, a su vez que miraba la nota, la cual decía dónde se encontraba el disco duro. El prota diría que era mejor acabar eso de la manera más rápida posible. Ya estando enfrente del edificio, entraría mientras que Choi, quien estaba controlando el dron, pararía de grabar, pensando que hay muchos tipos como el prota, pero que la jefa tenía buen ojo para encontrar monstruos. En esto, algo caería enfrente de la ventana del auto de Choi. Este rápidamente sacaría su hacha, notando así que solo era un pedazo de carne. Choi saldría del auto, para después de ver la carne, darse cuenta que los cortes eran limpios, y que eso no lo podía hacer un zombi. Para al mirar arriba, ver a un tipo encima de una casa, Choi no notaría que dentro de la carne había un celular con una alarma, para que seguido a esto la alarma empezará a sonar. Todos los zombis por el ruido de la alarma se lanzarían hacia Choi, pero en ese momento volveríamos con el prota, quien ya en el piso en donde se encontraba el disco duro, se preguntaría que cuál de todas esas piezas de ordenador era el disco duro, mientras se quejaba ya que el apocalipsis ocurrió antes de que llegara a la clase de informática. En realidad el prota había dejado la escuela en primaria, pasarían 30 minutos después. En donde veríamos al prota agotado, ya que al no saber cómo se veía un disco duro, agarró todas las piezas que podía cargar, el prota diciendo, que no dejará que Chloe se salga con la suya, llamaría a Choi, para que lo recogiera, pero este no contestaría, ya que gracias a lo que ocurrió anteriormente, este había sido devorado por los zombis. La persona que había lanzado la carne anteriormente se acercaría hacia el auto de Choi, para oír en el radio al prota, a lo que pensaría que era una recuperación, mientras que al hacer otra alarma de carne, nos dirían el nombre de este, el cual era Park Sang-cheo, quien era un ex-slayer. Antes era un slayer que cazaba zombies, y la razón de que ahora sea un ex-slayer y convierta a las personas en zombies, es solo por dinero, ya que cuando recibió su paga, fue de solo 5 millones de wons. Mientras que Chloe le explicaba que al no ser activo, hacer misiones en grupo en las cuales hay descuento, comisión y impuestos, solo le quedaban 5 millones, Park Sang-cheo se quejaría. A lo que Chloe le diría que si le molestaba esa paga, que subiera de rango, ya que este era lo suficientemente bueno para ser de rango C. Park Sang-cheo le encontraría al prota, mientras miraba toda la mercancía se sorprendería, a su vez que maldecía la compañía de Slayers, pensaría que gracias a que le pagan por asesinar, podía comer muy bien, exclamando que no podía parar de hacer eso. Le lanzaría la carne al prota, quien al verla se confundiría, pero rápidamente la alarma sonaría, los zombis se lanzarían hacia el prota, quien enojado, se preguntaría que por qué ahora. En esto nos explicarían que el sentido más sensible de los zombis es el oído junto al olfato, así que, con el olor corporal oculto y un camuflaje adecuado, era invisible para los zombis, mientras que con la alarma de carne, podía hacer su trabajo sin necesidad de utilizar sus propias manos, sin importar qué slayer sea. Park Sang-cheo miraría al prota, el cual estaría completamente rodeado de zombis, mientras que a su vez decía que ni siquiera un slayer de clase A podría con tantos zombis. En esto Park Sang-cheo le escucharía un gran estruendo, dándose cuenta así, que el prota no era un slayer de tercera como él. ¿Qué sucede?, se preguntaría Park Sang-cheo. El prota es un monstruo con el potencial de agarrar una sierra. Park Sang-cheo, quien lo estaría comparando con el taxista, pensaría que eran completamente diferentes, mientras que al preparar otra alarma de carne, diría que si sigue matando de esa forma se cansará. Y ya que Gyeongju es una ciudad grande, hay demasiados zombis, los cuales podría utilizar para acabar con el prota. En esto, al lanzarle otra alarma de carne, sería visto por el prota, quien en un silencio incómodo, le preguntaría que si acaso él fue quien le tiró la carne. Park Sang-cheo, quien le respondería que no sabía, le lanzaría la otra carne. El prota, siendo nuevamente acorralado por los zombis, le diría a Park Sang-cheo que estaba muerto y que solo tenía que esperar. Trozos de carne cayendo desde el cielo, una masa de músculo que golpeaba sin parar, y los zombis, los cuales se convertían en carne picada. Este proceso se repitió varias veces, hasta que las trampas de Park Sang-cheo iban cayendo, y el prota avanzaba cada vez más y más. Park Sang-cheo, quien estaría preocupado, diría que lo único que le quedaba era una gran trampa desechable.
A lo que retirándose del lugar, mientras que a su vez exclamaba que el prota no era una persona, veríamos como al lado de este, caería la cabeza de un zombi. Park Sang-cheo voltearía, notando así al prota, quien agarrando un zombi le preguntaría a dónde es que iba. Mientras que le gritaba que todavía tenían un asunto pendiente, le lanzaría el zombi el cual estaba sosteniendo. Un zombi está clasificado más arriba que un humano en la cadena alimenticia. Los Slayers están por encima de los zombies, y arriba de los Slayers está Park Sang-cheo quien acababa con ellos. Él era la culminación de un sistema egoísta. Hasta que llegó el prota, Park Sang-cheo le preguntaría que por qué tenía que aparecer en ese momento, a lo que el prota le preguntaría que si acaso de esa manera fue que mató al taxista. Park Sang-cheo se quedaría en silencio. El prota el cual diría que no solo lo hizo enojar, sino que también le quitó su único transporte, le diría que su vida será el precio por fastidiarlo tanto. Park Sang-cheo le respondería que si acaso lo había insultado, mientras que a su vez metía su mano en su cangurera. El prota el cual pensaría que tenía una pistola. Rápidamente le lanzaría su pala, así clavándosela en el hombro, mientras que a su vez se lanzaba hacia este. Park Sang-cheo le diría que en vez de pararse encima de su cabeza, van a morir juntos. Sin previo aviso todos los altavoces, casas, atracciones y en sí todo el parque de diversiones, se encenderían. Para una vez hecho eso, Park Sang-cheo decirle que, si un celular podía convocar a decenas o cientos de zombies, que tanto podría hacer un parque de diversiones, el cual estaba ubicado en una ciudad con una población de 260.000 habitantes, mientras que todos los zombies se acercaban cada vez más y más al parque, veríamos a una persona la cual preguntaría, que quién de los dos era Gratin Shobo. El prota junto a Park Sang-cheo se quedarían callados, a lo que el viejo preguntaría que si acaso estaban sordos, y volvería a preguntar que quién de los dos era Gratin Shobo. El prota se empezaría a preguntar que qué le pasaba, el cómo había podido llegar hasta ese lugar, y es más, el por qué se encontraba allí. El parque el cual estaba sonando, mientras que a su vez el viejo trataba de preguntar nuevamente, harían que éste se estresara, mientras que preguntaba que si acaso se podía quedar callado, así sacando una clase de caña, haría volar a todos los altavoces junto a algunos faros. El prota y Park Sang-cheo se quedarían boquiabiertos. Y el viejo gritaría que quién de los dos es el que le debe dinero a Chloe Aeon. En esto nos mostrarían que él se llamaba Kim Chil-sam, es un Slayer clase A, el cual ha asesinado a 112.700 zombies. El prota un poco asustado, levantaría la mano, y le diría que cree que es él. Pasaríamos a ver la conversación de Chloe Aeon y Kim Chil-sam, en la cual Kim le preguntaría a Chloe que si acaso le estaba pidiendo traer a un Slayer novato, a lo que Chloe le diría que perdió contacto con el que lo acompañaba, y que le dará 50.000 millones de wons por rescatarlo. Kim Chil-sam, quien cerrando el maletín, le diría a Chloe que eso no era todo. Él no quería 50.000 millones de wons, lo que le pedía por salvar al novato, era la cura. Chloe rápidamente lo detendría, y le diría que aunque sea una situación urgente, eso era ridículo, ella no le podía vender la cura por 300 millones de wons, a lo que tomando una taza de té, le diría que si acaso ella podía mirar que había más allá de los muros, reprochándole que su nuevo juguete es el que está afuera de los muros. Las condiciones no las está dando una persona en apuros, las está dando una persona con preocupaciones menores, diría Kim mientras al lanzarle algo, le aseguraría que si le da la cura, él lo rescataría y le daría asesoramiento, mientras a su vez le daba 200.000 millones de wons, los cuales estaba ahorrando. Kim la presionaría, diciéndole que estaba ocupado, mientras a su vez le preguntaba que si acaso si lo iba a hacer o no. Volveríamos nuevamente con el viejo, quien gritando preguntaría que quién de los dos era el que le debía dinero a Chloe Aeon. El prota le diría que creía que era él, a lo que el viejo mirando, pensaría que para ser alguien que hacía trabajos poco comunes, estaba en buena forma, también tenía la cantidad justa de veneno en los ojos y una piel áspera la cual mostraba que ha pasado por momentos difíciles. El viejo diría que un juguete ordinario, pero con todas las cualidades. El prota quien pensaría que lo estaba mirando como un imbécil, le diría que quién era él, para el viejo responderle, que pensara en él como maestro, a lo que el prota confundido, le preguntaría que si acaso no lo iba a llevar a Busan. Los zombies ya en las rejas, las romperían así abriéndose paso hacia ellos. El prota el cual estaba preparado para irse, le diría al viejo que tenían que salir de ese lugar, para con su caña, pegarle en la cara,
mientras le decía que no lo dejó terminar. El prota le preguntaría que con permiso de quién podía ser su maestro, para así el viejo responderle, que lo contrataron para enseñarle, a su vez que le preguntaba, que por qué se estaba yendo del aula cuando ni siquiera había terminado la lección. El prota, quien pensaría que es la clase de persona que no quiere escuchar lo que los demás tiene para decir, sería interrumpido por el viejo, quien le diría que su primera lección estaba a punto de empezar, así diciéndole que atrapar un zombi es como pescar. ¿Qué crees que tienen en común?, le preguntaría el viejo al prota, a lo que el prota, pensando que no tenían nada que ver, vería al viejo, el cual, preparando su caña, diría que era una muestra de buen gusto, lanzando así su caña, mientras explicaba que tenía que tener buen agarre. Sería interrumpido por el prota, quien le diría que tenía zombis detrás, para el viejo decir, que todo se trata de ser paciente, y solo tirar cuando sea necesario. Rápidamente le gritaría al prota que se agachara, el prota, el cual se agacharía, vería como el viejo de un movimiento, y ya teniendo a todos los zombis donde quería, les arrancaría la cabeza a todos los zombis, junto a los escombros que estaban atrás del prota. El prota, el cual estaría asombrado, le preguntaría por la cantidad de zombis que había eliminado. Para responderle que tiró más o menos a unos 30 metros, debieron ser unos miles. Mientras el prota pensaba que era un hombre de pocas explicaciones, no notaría que había un zombi atrás de él, el cual les diría que él todavía seguía vivo. El prota, confundido, se preguntaría que si acaso eso es un zombi, mientras que pensaría que sí, ya que lo golpeó con una pala cubierta de sangre de zombi, pero le preguntaría al viejo la razón de que tenga esa forma, a lo que el viejo le respondería que era un mutante, un tipo de zombi con cierta probabilidad entre los zombis, a lo que, diciendo que ya que solo habían mutaciones raciales, debía tratarse de un zombi de clase C. A lo que el zombi, con pocos recuerdos, maldeciría el rango C, para a su vez lanzarse hacia el viejo, estampándolo así en una pared. El zombi empezaría a decir que odiaba a los novatos, que incluso un Slayer como Kim Chil-sam también lo odiaba. A su vez que lloraba, le diría al prota que lo matará antes de que pierda el conocimiento, mientras que el prota, levantando una varilla, le diría que no lo podía entender. A lo que enojado trataría de golpear al prota, el cual pensaría que al ser tan grande y rápido, no sabía si podía reaccionar a tiempo, para rápidamente y sin previo aviso, ver que al zombi le cortaban un brazo. El zombi y el prota estarían sorprendidos, a lo que el viejo, saliendo de los escombros, diría que ya lo recordaba, ya se había visto una vez con ese zombi antes de que se transformara. El viejo diría que él era Park Sang-cheo, un Slayer que no se enfrentaba a los zombis, diciéndole que solo era un cobarde, que robaba cosas mientras que los otros Slayer luchaban, y ya que eso no fue suficiente, empezó a cazar Slayers. El viejo, diciendo que era un gusano sin remedio, rápidamente lo cortaría. En esto le diría al prota que recordara algo, incluso si lo señalan por matar a un zombi que una vez fue humano, o si otros lo llaman caballero de sangre fría, que mata por dinero, no tenía que ser un verdadero monstruo. A su vez que le decía que era hora de irse, ya que Chloe lo estaba esperando. Pasaríamos a ver el pasado de Kim Chil-sam, en donde mientras pescaba, recibiría una llamada de su hija. La saludaría, para rápidamente y con gritos, su hija decirle que su esposo había mordido a su suegro. Preocupada le diría que no sabía qué hacer, y ya que ni siquiera la policía le contestaba las llamadas, estaba encerrada en un cuarto, pero su esposo estaba tratando de entrar. Kim Chil-sam, levantándose, le diría que irá lo más pronto posible. Mientras que a su vez veía un anuncio de una nueva pandemia. El viejo se despertaría, ya que al parecer solo estaba soñando. Estos se encontrarían en un helicóptero, en la azotea de Aqua City. Ya que cuando Chloe contrató al viejo, le dijo que un helicóptero llegaría allí en media hora. Antes de salir, el conductor del helicóptero le diría que era un honor conocerlo en persona, a lo que el viejo y el prota, bajándose del helicóptero, tomarían el ascensor. El prota en ese momento le preguntaría que quién era, y por qué a pesar de la edad era tan fuerte. A su vez que le decía, que cómo podría llegar a ser tan fuerte como él. El viejo se reiría, mientras que al decir que eran muchas preguntas, le respondería que todas tenían una sola respuesta, tanto como un maniático, o si se trata de personas sin hogar, han perdido algo, y solo los que deciden recuperarlo son fuertes y respetados. Así que esta vez, preguntándole al prota, le diría que qué es lo que ha perdido él. El prota, recordando todo lo que había perdido, pensaría que sus padres, infancia, amigos y su hermano, a lo que sería interrumpido por el viejo,
quien diciéndole que debió haber perdido muchas cosas, le pediría que lo pensara de otra manera, preguntándole que cuál era la conexión que comparten todas esas cosas, y cuál fue la que pensó recuperar primero. A lo que el prota diciendo que quizá su hogar, ya que todos sus buenos recuerdos estaban en ese lugar, sería interrumpido por Chloe, quien le diría que ya no tenía casa, ya que la habían tomado como garantía. El prota confundido a su vez que enojado, preguntaría que por qué una pequeña rata le estaba diciendo eso, lo cual haría enojar a Chloe quien le reclamaría, ya que gastó 500.000 millones por la cura, más el coste de un Slayer clase A, y el seguro del taxista que falleció, junto al coste adicional de enviar un helicóptero, daría más de 800.000 millones de wons, sin contar el disco duro, ya que por perder en la pelea, regresaron con las manos vacías. Y aún así, todavía se atrevía a insultarla. El prota quien se le acercaría, le empezaría a decir que él no le pidió la cura, reclamándole que caminó todo el camino hasta Gyeongju por su cuenta, mientras que a su vez le pedía las llaves de su casa, para Chloe responderle que si mejor no quería un puñetazo, preguntándole que si acaso quiere que le coloque una correa, el prota quien a punto de pegarle un puño, sería detenido por el viejo. El cual le diría que si se llegaba a mover, perdería el cabello, exclamándole que Chloe no se equivocó en sus cálculos. El prota enojado, le diría que era su casa, y que también era su decisión convertirse en zombie o no. El viejo le preguntaría, que si acaso no creía poder recuperarlo, para a su vez decirle que lo podían recuperar, mientras que le decía que le podía conseguir un trabajo, bienes, tierras y demás. Le pediría que lo dejara ayudar, ya que después de todo, él le había dicho que era su maestro. Después de esas palabras, el prota voltearía, mientras que al ver a Chloe, le advertiría que apenas acabe sus deudas y recupere su casa, la acabará hasta convertirla en una buena papilla, a su vez que ésta le respondía, que por culpa de él estaba en números rojos. Chloe le daría la cura al viejo, mientras le decía que tuviera en cuenta que nunca más volvería a hacer una transferencia tan injusta como esa, a su vez que le preguntaba que si acaso será capaz de criar al prota, ya que todavía no conocía el mundo y tampoco era muy bueno con sus emociones, a lo que le diría que si no lo logra, que al menos llegue al nivel de Asangsu. Antes de retirarse del lugar, Chloe le diría que en la próxima reunión de Slayers, traiga al prota, exclamando que necesitaba ver el mundo. Al retirarse de ese lugar, el viejo le diría que ya que no tenía hogar, empezaría a vivir con ellos, mientras que el prota al decir que pronto recuperará su hogar, le preguntaría que qué era esa reunión. Para el viejo seriamente, responderle que en esa reunión, están personas de sangre fría, las cuales viven de los zombies en Busan, ya que son locos que destacaron, y fueron reconocidos como Slayers de clase B y superiores. En esto nos mostrarían las clases que existían, en donde el mayor rango, son los clase A, en resumidas cuentas, es una banda de locos. Cambiaríamos de escena, en donde veríamos al prota y a Kim Chil-sam subiendo por una calle, el prota mirando la cima, preguntaría si aquella era su casa, por lo que el viejo pidiéndole que se apurara. Mencionaría que era más difícil subir cuando se ponía el sol, esa era la casa de un hombre quien con un movimiento de su mano, ganaba decenas de millones de wons, y ya que olían a muertos vivientes se lavarían antes de entrar. Después de tan peculiar baño, seguirían con su día a día muy normalmente, de esta forma ya acostados, el prota le diría al viejo si es que le podía hacer una pregunta, preguntándole si acaso cobró la recompensa de los zombies, por lo que el viejo le respondería afirmativamente. El prota quien al escuchar eso, le preguntaría en dónde se había gastado tal dinero, ya que al parecer no vivía en una mansión, tampoco comía como rey, ni mucho menos parecía que estuviera saliendo con mujeres. Por lo que el viejo le respondería que como anteriormente le había dicho, todos los Slayers están locos por algo, como por ejemplo el prota quien estaba loco por una casa. El prota le preguntaría sobre el que de que el viejo estuviera loco, diciendo que si acaso allí se fue todo su dinero. Así el viejo levantándose, diría que era mejor que lo viera por sí mismo, acercándose hacia un armario, mientras que con una llave lo abría, el prota levantándose, observaría como el viejo le decía, que esa era la razón de que él estuviera loco. El prota le preguntaría que si acaso esas cosas eran la cura, así el viejo asintiendo, el prota preguntaría por la chica en la foto, a lo que el viejo tocando la foto diría que era su familia, explicándole que planeaba ir a Seúl y convertir a sus familiares nuevamente en personas. El prota el cual tenía más preguntas que antes,
pensaría él cómo pasaría a través de casi 10 millones de zombies, y si aún así lograra pasar, sus familiares estarán en un estado el cual ni siquiera con la cura podría salvarlos, pero el quien era para cuestionarle algo al viejo. Su hermano quería una casa para encontrar a unos padres los cuales quizás nunca iban a regresar, y el mismo quien se desvivió para cumplir el sueño de su hermano, ninguno de los dos había perdido la cabeza, por lo que diciendo que ya entendía el significado de locos, el viejo cerraría su armario preguntándole si es que acaso tenía algo para decir, a lo que el prota acostándose, diría que eso era todo. Al día siguiente el prota se encontraría afuera, mientras Kim salía el prota notaría que estaba vestido muy formalmente, por lo que le diría que estaba demasiado formal para solo una reunión, cosa que Kim corregiría, mencionando que no solo era una reunión, se trataba de una organización social las cuales son más conocidas por los locos que luchan en ellas, agregando que entre más locos estén, más formales irán, advirtiéndole al prota que lo menospreciarán por estar vestido de tal forma. Pero este lo interrumpiría, diciéndole que lo único que harán será atrapar zombies, por lo que la ropa no era algo que le preocupara, en esto se detendrían en una carretera, en donde un auto se estacionaría enfrente de ellos, un señor saliendo, saludaría a Kim Chil-sam, agradeciendo entraría al auto, cosa que el prota trataría de replicar siendo detenido por el sujeto, el cual mencionaría que el invitado era Kim Chil-sam. El prota golpearía la ventana tratando de llamar al viejo, sin embargo sería tomado de la muñeca, el sujeto diciendo que probablemente lo estaba esperando otro operador, le soltaría la mano, recalcándole que no se quiera pasar de listo solo porque trató con amabilidad al viejo, el sujeto era un operador de clase A exclusivo para Kim Chil-sam, llamado Chan-ki. El auto partiría, cosa que molestaría al prota, sin embargo una chica se estacionaría al lado de preguntándole si es que acaso él era el señor Kim Chul-soo, cosa que haría suspirar al prota. La chica se presentaría comentándole que de ahora en adelante ella será la operadora a cargo de él, llamada Minari. Pero a todo esto que es un operador, existen dos cargos esenciales para la eliminación de zombies, y estos son, los slayers y los operadores. Los slayers son los activos valiosos para las empresas que quieren hacer todo lo posible para acabar con los zombies, pero esto no es tan sencillo, ya que se necesitan personas las cuales diseñen la operación, les den armamento a los slayers, gestionen el transporte, las finanzas, la contabilidad y demás. Básicamente son las personas encargadas de las cosas externas y triviales, eso es un operador. La chica quitándose el casco, se presentaría como el miembro más nuevo de operaciones a cargo del prota. De ahora en adelante ella sería la operadora de rango C, exclusiva para el prota. Nos trasladaríamos a una habitación, en donde Chloe junto a su secretaria se estarían preparando para la reunión, en donde la secretaria un poco desconcertada, le preguntaría el porqué de que ella no se haga cargo del prota y lo dejara con un operador a cargo, por lo que Chloe respondiéndole, mencionaría que de haber empezado como operadora ahora era la jefa, y no era responsable de un slayer de rango C, era responsable de 44 slayers en su compañía. Pero no solo era eso, sino que la operadora Minari olía igual a ella, la secretaria preguntaría sobre lo que quería decir con eso, a lo que Chloe comentaría que tenía un olor a éxito. Pasaríamos a el hotel 5 estrellas más grande de Hyundai, en donde todos parecían estar preparando el lugar, pero no era para menos, ya que todos los slayers de rango B y superior estaban llegando a tal hotel. Pasaríamos a ver a cada uno de estos, comenzando con Han Deok-chul más conocido como Big Brother, con más de 100.000 asesinatos, después con Park Chun-sik, más conocido como The Operating Man, con más de 108.000 asesinatos. Le sigue Baek Jeon-baek, más conocido como Boss, con 0 asesinatos. Pasaríamos con Lee Chorong, más conocida como Gully Girl, con más de 110.000 asesinatos. Estaba también Lim Keng-tak, más conocido como General Lim, con más de 109.000 asesinatos, junto a An Chong-hwa, más conocido como Fish Market, con más de 100.000 asesinatos. Y como olvidarnos de El Viejo, quien más conocido como Kang Tae-gon, con más de 112.000 asesinatos, todos los slayers mencionados anteriormente son de clase A. Notaríamos a un sujeto, el cual viendo como el prota llegaba junto a Minari, preguntaría que si acaso era un slayer o un VIP, para la operadora del prota, decirle que era un slayer seguido con su nombre. El prota no se encontraría en la lista, es por eso que le preguntaría su clasificación,
cosa que enojaría al prota, sin embargo Minari diría que era un clase C. El sujeto menospreciando al prota, no le daría importancia, mencionándole que solo estaban permitidos slayers de clase B y superiores. En esto una voz se escucharía a lo lejos. Era Chloe la cual diría que él era invitado de ella. El sujeto seguiría insistiendo diciendo que no sería bueno que entrara un clase C, a lo que Chloe lo tomaría del hombro, mencionándole que él fue un sobreviviente de la 17ª división y el único novato que pasó de clase D hace en solo una noche. Comentándole que varios Slayers y VIPs han oído los rumores y estaban esperando a verlo, así que no se podía permitir defraudarlos. Después de tal incidente, Chloe les diría que si vuelve a pasar algo así, digan el nombre de ella, pero el prota solo le diría que si no lo fueran aceptado se fuera ido a su casa. Chloe, quien diciéndole que debía seguir sus órdenes, le recordaría nuevamente su deuda. A lo que el prota, viendo el lugar, diría que parecía que estuvieran jugando, pero Minari, quien le diría que no estaban jugando, le explicaría que en ese lugar se reunían más de 30.000 Slayers de rango B y superior, incluidos operadores del mismo rango, quienes estaban allí en busca de estos Slayers. Y las personas VIP son aquellas con dinero dispuestos a utilizarlo. Esas personas no estaban jugando, sino que estaban negociando con miles de millones a la vez, y ya que el país estaba en decadencia, ese es el único negocio que estaba creciendo. El prota no sabría por qué le estaba diciendo eso, sin embargo Minari le diría que era para que se acostumbrara, recordándole que debía estar orgulloso de su trabajo y debía tener una buena ética de trabajo. El prota, quien tomando un vaso de vino, le diría que no se preocupara, ya que él venía de los campos de refugiados. Pasaríamos a ver el pasado del prota, en el cual se nos contaría que él era perteneciente a la clase más baja en la visión apocalíptica del mundo, y ya que siempre fue así, él pudo ver todo lo que pasaba fuera del muro, pero pensaba que podía soportarlo, las cosas que pasaban fuera del muro y las sucias y sordias peticiones. Un sujeto se acercaría hacia el prota, mencionándole que escuchó todas sus hazañas y le estaba haciendo una petición, a lo que la operadora del prota le diría que ese sujeto era un VIP entre las personas VIP. Preguntándole al sujeto sobre lo que necesitaba recuperar, el sujeto les comentaría que su esposa fue mordida por un zombi en un antiguo refugio, y ya que estaba ocupado, le estaba pidiendo que trajera algunos dedos de ella, cosa que el prota ignoraría yéndose de aquel sitio. Pero no se daría cuenta que se chocaría con un sujeto. El sujeto, mirando al prota, le preguntaría si es que acaso no veía por dónde pasaba, cosa que el prota le replicaría ya que él era el que no se fijó, pero el sujeto sería tomado del hombro por un random, el cual le diría que sea moderado. Él era Ma Chang-Wi, un slayer de clase B con más de 31.000 asesinatos. El sujeto se marcharía, a lo que Ma Chang-Wi le diría que eso pasaba cuando eran nuevos, mencionándole que ya se les pasará, agregando que muy pronto empezará un evento que seguro distraerá a todos los presentes. Las luces se apagarían, por lo que iluminando el escenario, un comentarista diría que el ambiente estaba un poco aburrido, así que iban a hacer una subasta silenciosa. El prota, confundido, preguntaría que si acaso era equipamiento, cosa que el sujeto negaría, agregando que era algo más exclusivo. El prota miraría el escenario, notando cómo lo que estaban subastando eran famosos los cuales se habían convertido en zombies, y ya que fue tan difícil conseguirlos, empezaría la subasta con 5.000 millones de wons. Ma Chang-Wi, emocionado, diría que era un gran botín. Sin embargo, el prota se retiraría, a lo que el sujeto le preguntaría si es que iba a comprar una, pero el prota no lo pudo soportar más. Dicen que el dinero se gana como perro, y se gasta como simio. Había una línea que los seres humanos tenían que respetar. Minari trataría de detener al prota, sin embargo, ya era demasiado tarde. El prota de un solo movimiento acabaría con los 3 zombies, cosa que sorprendería a Chloe pero le haría gracia a Sang-Soo, el viejo, quien impactado, vería cómo el prota tomaría el micrófono, gritándole a todos que solo eran un montón de escorias. Soportó que todos se divirtieran lamiendo los pies de las personas VIP o que ignoraran a alguien por ser recién llegado o rango C, pero eso no lo podía soportar. Eran cazadores de zombies, supuestamente era un trabajo profesional, realmente es necesario ganar dinero de esa manera. El prota se sentía humillado a su vez que insultado, por el hecho de que su hermano sacrificara su vida por nada. Las personas que disfrutaban más y tenían más, solo le hacían sentir desprecio al prota.
Minari le diría al prota que se bajara, pero alguien en el público le diría al prota que sí es de esa manera, que así sea, preguntándole lo que hará ya que él gana mucho dinero haciendo eso. Era el Slayer de clase A, Big Brother. También conocido como Han Deok-chul, es el dueño de Deok-chul y uno de los pocos cazadores clase A, pero eso no era todo lo que lo definía. Veríamos como viendo un periódico. Recibiría el informe de que los preparativos ya estaban listos. Le preguntaría a su asistente sobre cuánto habían caído las acciones de la empresa por el periódico, obteniendo como respuesta que habían caído 1.2 trillones de wons. Preparado para ir a aquel lugar, nos trasladaríamos a unos contenedores, en donde el Slayer clase A, entrando, se pondría enfrente de un sujeto, el cual era el periodista del artículo. Al quitarle la cinta de la boca, lo maldeciría a su vez, que le decía que solo era un maldito gángster, preguntándole que si acaso después de acabar con un periodista, podrá caminar tranquilo. A lo que esté sentándose, le diría que no lo matará, lo dejará vivir de una forma diferente, sacando a su vez una jeringa con sangre de zombie. El sujeto, quien provocándolo, le diría que ya estaba preparado para esa situación, advirtiéndole que él será el primero que convertirá en zombie, y que aunque haga eso, no le quitará que solo es un maldito gángster. El Slayer le diría que no estaba molesto porque le dijera gángster, estaba molesto porque las acciones de su empresa bajaron 1.2 trillones de wons debido a su artículo. El sujeto, confundido, vería como le diría que eso no era todo, mandando a traer algo. Ese algo era ni más ni menos que la esposa e hija de aquel periodista, a lo que Han Deok le diría que disfrutara su cena familiar. El sujeto, implorando que lo matara, vería como el Slayer solo se retiraría del lugar. Ya afuera del contenedor, ordenaría que mañana en la mañana abrieran el contenedor y le tomaran una foto, para después de eso enviársela a la compañía que publicó aquel artículo, junto a la advertencia de que si no suben un artículo que regrese el valor antiguo de la empresa, se enfrentarán a lo mismo que aquel sujeto. Lo que lo definía es que era bueno calculando. Volveríamos a la reunión, en donde Han Deok se acercaría hacia el prota. Minari, quien trataría de detenerlo, sería lanzada con una cachetada de cosa que sorprendería al prota. Sin embargo, el Slayer le preguntaría nuevamente al prota sobre lo que pensaba hacer si él ganaba mucho dinero de esa forma. El prota, quien enojado, diría que si es así, entonces él no era diferente a un zombie. Es por esa razón que él cortaba de esa manera, mandándole así un ataque con el cuchillo que había agarrado. Pero dicho ataque sería detenido con solo 2 dedos de aquel tipo, el cual diría que hablaba como un perro, y ya que en esos días se podían matar perros, le lanzaría un ataque al prota. El prota, quien lo trataría de bloquear, vería como lo atacaría con más fuerza, cosa que le rompería ambos brazos, notando como el sujeto le trataría de lanzar una patada, la cual le pegaría de lleno al prota dejándolo inconsciente. El sujeto le pediría a su asistente que calculara eso, a lo que esté por los daños, la imagen que estaban dando, la terapia y estabilidad del anfitrión, serían más o menos 62 billones de wons. El sujeto notaría cómo le faltaba una parte del zapato, pensando que si acaso el prota era un zombie, ya que sus dientes eran demasiado fuertes, a lo que agachándose, diría que si mataba al prota, les daría una lección a todos. Sin embargo, sería detenido por el viejo, preguntándole sobre lo que quería hacer. El viejo, diciendo que no lo hace por voluntad propia. Vería como Chloe se acercaría, preguntándole que si acaso tenía 800.000 millones de wons. El sujeto, sin entender lo que estaba pasando, preguntaría que si acaso estaban locos. Chloe sabía muy bien que para un hombre que vive por los cálculos y muere por los cálculos, la única forma de detenerlo era usando la carta llamada deuda. Chloe le explicaría que la persona que tenía abajo suyo le debía 800.000 millones de wons, y si lo llegaba a matar, él tendría que pagar la deuda de aquel sujeto. Han Deok se levantaría, cuestionándose sobre si existía alguna persona tan estúpida como para deber 800.000 millones de wons. Sin creer en las palabras de Chloe, diría que solo estaba usando eso como excusa para protegerlo, ya que era de su empresa. Chloe, quien le aseguraría que era cierto, le pediría las pruebas a su secretaria, a su vez que Han Deok se las arrebataba. Se quedaría sin palabras. Chloe recalcándole que si llegaba a acabar con el prota, su compañía le debía dar un cheque de más de 800.000 millones de wons. Sin embargo, Chloe, provocándolo para que matara al prota, haría que se enojara, exclamándole que si acaso creía que él no tenía tal dinero,
tomando de esta manera al prota, cosa que pondría nerviosa a Chloe, ya que a diferencia de su personalidad, él era bueno calculando. El sujeto se quedaría pensando, ya que si retrocedía, además de las pérdidas que ya tenían, su compañía perdería credibilidad, pero 800.000 millones de wons, Han Deuk se detendría, mencionando que por esa razón no quería venir. Esto haría que Chloe suspirara, pero el sujeto tomándola del pelo, le preguntaría que si acaso le hizo gracia, alarmando a todos los Slayers clase A de la compañía de Chloe, los cuales le pedirían que la soltara ya que aunque antes solo eran asuntos de la compañía, se estaba pasando de la raya. El sujeto quien enojado, le susurraría a Chloe que la matará apenas su compañía sea más grande, de esta forma se retiraría, a lo que Chloe pediría que llevaran a Minari y al prota al hospital más cercano, pidiéndole a su vez a su secretaria que notificara al organizador de la reunión, que le darán un cheque por los daños y disturbios sucedidos. Su secretaria quien le preguntaría si se deberían quedar, le recordaría que habían invitados especiales. Pero Chloe volteándose, diría que no tenía sentido estar en una fiesta una vez que la música se apaga, a su vez que pensaba en las palabras del prota, recordaría a un viejo amigo, el cual le diría que hicieran de eso un trabajo, en donde por eliminar zombies ganaban dinero honestamente. Este era un Slayer clase S, llamado Suhou, pero era más conocido como el primer Slayer. Chloe pensando que el prota hablaba igual que él, se retiraría de la reunión. Cambiaríamos de escena, en donde el prota se despertaría, notando que al lado suyo estaba Minari. El prota apenado le diría que lo sentía ya que no la debió involucrar, pero Minari respondiéndole que no solo fue su culpa, le mencionaría que tuvo parte de culpa por no gestionar la mentalidad de su cazador, agregando que no le tenía que pedir perdón a ella. A lo cual el prota diciendo que no pudo soportar el hecho de que personas como esos sujetos estén prosperando y estén por encima de él, recordando de esta manera la subasta, pensando que las personas normales ni siquiera sabían que estaban por debajo de tipos como esos. Es así como preguntándole a Minari si es que acaso ambos eran iguales, vería como ésta le respondería, que existían dos cosas que determinaban el valor de las personas en el mundo de los Slayers, comentándole que la primera son las habilidades, y la segunda era su poder financiero. Es por eso que el prota perdió contra Han Deuk, ya que carecía de ambas cosas. Pero no solo eso es suficiente para acabar con él, tenían que esperar el mejor momento, cosa que le daría gracia al prota, ya que lo único que podían hacer era observar, pero Minari le mencionaría que él no era el único que pensaba que el mundo cada vez estaba peor. Contándole cómo su hermana fue subastada enfrente de ella, mencionándole que también sintió lo mismo que él, pero de igual forma no podía hacer nada, pidiéndole al prota que mejorara sus habilidades y sus finanzas, hasta el grado en el que pueda seguir hablando sin que nadie lo pueda detener. Estas palabras harían que el prota se levantara, pidiéndole a Minari que le diera un trabajo, ya que quería eliminar zombies, cosa que Minari aceptaría felizmente, asegurándole que para la próxima semana tendrá uno. Sin embargo, no habían trabajos para el prota. Minari confundida, le diría que le aseguró al prota un trabajo para la próxima semana, pero Chloe mostrándole una gráfica, le diría que al parecer Han Deuk amenazó a todos los invitados especiales y potenciales para que no le dieran trabajos al prota, pero no solo era eso, ya que se estaban llevando todas las comisiones al aceptar trabajar un 10 o 30% menos que Choi y Han. Es por esa razón que el prota estaba en problemas, mencionándole que no debieron agitar tanto la colmena. Minari le diría a Chloe que para que el prota pagara su deuda, debían lidiar con Han Deuk, pero para poder lograr dicha hazaña, el prota necesitaba trabajar, rogándole a Chloe que le dieran cualquier trabajo, así sea mínima la paga, lo aceptarán de igual manera. Chloe sabía que Minari tenía razón, pensando que si se querían encargar de Han Deuk, el prota necesitaba obtener logros y confianza, preguntándole que si acaso aceptarán un trabajo muy difícil y con poca paga. Minari emocionada, le diría que aceptarán cualquier cargo. Es así como Chloe buscando algo, le diría que entonces ese era el trabajo perfecto, pidiéndole que se fueran a Himae ahora mismo. Himae, una ciudad que fue utilizada para la 12ª y 13ª División de Recuperación de Territorios, con el fin de expandir Busan, parecía una tarea fácil ya que no era complicado traer suministros. Sin embargo, cuando se mandó un Slayer clase B, el cual estaba acabando con su trabajo,
mencionaría que era fácil ya que no habían mutantes, notando cómo el suelo temblaba, siendo tragado por una clase de gusano. Los sujetos los cuales visitaban al Slayer clase B, se percatarían que había un mutante de la misma clase, llamado gusano, pero dicho mutante, fue acabado por la compañía de Han Deuk. Esa era básicamente la historia de aquel lugar. El prota preguntando por lo que debía hacer, escucharía como aquel sujeto le explicaba, que estaban tratando de poner un muro como el de Busan, para una vez acabado, la escasez de espacio en Busan reducirse significativamente. Pero había un problema, debido al ruido que hacía la construcción, los zombies habían comenzado a reunirse para atacar a los trabajadores, y ya que deben estar las 24 horas trabajando, debido a los cambios de turnos, estaban haciendo lo posible para mantener la situación, ya que si seguían de esa manera, la situación sería incontrolable, pidiéndole al prota que necesitaban que lo resolviera. Es así como Minari interrumpiéndolo, preguntaría si los otros muros norte y este estaban acabados, ya que al prota solo le tocaba defender el muro del oeste, preguntando él cómo se las arreglaron. El sujeto le explicaría que debido a que en esos lugares fluía un gran río, no tuvieron problemas para completarlos, pero debido a los costos los cuales se estaban elevando, no pudieron contratar un grupo decente, cosa que enojaría al prota. Pero Minari preguntando que si acaso no le pagarán con dinero, vería cómo éste asentiría, mencionando que el pago serán algunas tierras de la ciudad de Himae, las cuales serán pagadas cuando el muro sea completado. Minari asimilando la situación, pensaría que ya que solo sería una persona defendiendo, si llegaba a fallar y cancelaban la construcción, él sería el perfecto culpable para dicho caso, sin tiempo para pensar. Sería interrumpida por el prota, el cual le diría que no se preocupara, mencionándole que él tenía que hacer algo para subir de puesto, preguntándole que si acaso lo harán. Minari nerviosa, le diría que lo hiciera, para el prota sacando su pala, decir que hará la misión, era un encargo simple, tenía que estar pendiente 24 horas enfrente de la construcción, vigilando y eliminando zombies que presenten una amenaza, siendo la cuota tierras valiosas de Himae. El prota y Minari se quedarían boquiabiertos, ya que solo había una habitación pequeña para la estancia de ambos durante 3 meses, Minari preguntando que si acaso no tenían otra habitación, vería como el viejo le diría que no, ya que no tenían suficientes habitaciones para los trabajadores, sin otra opción ambos aceptarían, pero claramente era incómodo para los dos. El sujeto les diría que se pusieran cómodos, mencionándoles que los contactarán apenas salgan los zombies, ya solos en la habitación. Minari le diría al prota que no había problema, pero que si le incomodaba, ella podía irse a hacer su trabajo, a lo que el prota acostado, le diría que ese era su espacio, y que ella podría usar el resto como quisiera, cosa que Minari aceptaría, diciendo que entonces no insistirá más. En una noche tranquila, que podría salir mal, claramente todo ya que por alguna razón, estaban siendo rodeados por zombies, el prota despertando a Minari y contándole la situación, le pediría que apenas abra la puerta no se alejara de él, ya que si se llegaba a apartar, no podría protegerla, cosa que Minari aceptaría, es así como haciendo una cuenta regresiva, se abrirían paso hacia la gran horda de zombies. Para al momento de atacar, el prota percatarse de que era una persona, notando como a su alrededor había un pastel en el piso junto a una persona debajo de la puerta, por lo que el sujeto con las manos arriba, llorando les diría que solo era una fiesta de bienvenida, cosa que ninguno de los dos esperaba. Después de aquel incidente, al día siguiente el prota les preguntaría el cómo era el ambiente en aquel lugar, obteniendo como respuesta que era como el infierno, ya que estaban cansados del doble turno. Pero no solo era eso, sino además, el miedo de que en cualquier momento, podrían aparecer zombies para atacar. Por lo que el prota preguntaría si es que les pagaban bien, es así como un sujeto suspirando, le mencionaría que no les pagaban nada, lo único que les daban era comida y descanso, cosa que confundiría al prota preguntando el por qué lo hacen, es así como el sujeto contándole que tenía un bebé, le explicaría que cuando empezaron la construcción, los trabajadores obtuvieron una casa. Es por eso que aunque no recibían nada, la gente iba a aquel lugar en busca de un hogar. Todos eran personas con familias, o simplemente estaban hartos de ser vagabundos, pidiéndole al prota que los protegiera ya que estaban a su cuidado. El prota quien saliendo afuera, le preguntaría a Minari el porqué de que le pidieran cosas inútiles como esas, a lo que Minari le respondería, que había un dicho entre los operadores,
El cual decía que cuando un Slayer mataba a un gran número de zombies en una operación, no debía ser emocional. Sin embargo, cuando un Slayer necesitaba salvar o proteger a alguien, utilizaba las emociones para poder ser más fuerte. Cosa que el prota tomaría como si le dijeran que trabajara hasta la muerte, para Minari decirle que así era, recordándole que debía trabajar más ya que había puesto de cabeza la reunión social, a lo que el prota pidiéndole a Minari que descanse, se retiraría de aquel lugar. Después de eso, el prota se quedaría pensando en lo que le dijo Minari, mencionando que ya que solo querían un hogar, era su deber protegerlos. El día a día del prota era muy simple, entrenaba diariamente, y cuando lo llamaban por los zombies, acababa rápidamente con estos, pero cada vez que hacía tal hazaña, los trabajadores lo felicitaban, cosa que el prota no entendía ya que ese era su trabajo. Después de eso descansaba, esperando nuevamente que lo llamaran para acabar con los zombies, y de vez en cuando el viejo venía a entrenarlo. El viejo reprochándole que era muy lento, le recomendaría un arma de larga distancia, debido a que sus ataques eran muy simples gracias a que usaba una pala. Es así como desatando al prota, le preguntaría él cómo le iba. El prota quien le respondería que se sentía bien protegerlos, mencionaría que no quería que pasaran por lo mismo que él, cosa que le causaría gracia al viejo. El cual retirándose, le pediría que lo hiciera bien, lanzándole a su vez una cuerda mencionando que ya era muy tarde para que aprendiera a usar la caña, pero que quizás podía utilizar eso. El viejo partiendo de aquel lugar, le pediría a su operador que vigilara al prota, ya que cuando él se vaya de Seúl, el prota será quien lo reemplace, es decir su sucesor, agregando que el prota estaba creciendo muy rápido. Cambiaríamos de escena en donde en la compañía de Han Deuk, el secretario de este le diría que tenía visita, era el presidente de la Asociación de Arrendatarios de Busan. La Asociación de Arrendatarios es un grupo el cual construye sus propios edificios y demás en Busan, el sujeto pidiéndole que mantuviera todo en secreto. Le explicaría que en Himae, el muro ya casi estaba terminado, cosa que Han Deuk ya sabría, mencionando que desde hace 2 o 3 años empezaron a construirlo, preguntando sobre cuál era el problema, a lo que el sujeto nuevamente pidiéndole que mantuviera eso en secreto, le explicaría que si el muro de Himae se completaba, el precio de las casas en Busan disminuirá al menos un 20% o en el peor de los casos un 35%, mencionando que si eso llegaba a pasar, la demanda de las casas bajará, así que la asociación planeaba tomar acción. Pidiéndole a Han Deuk que detuviera la construcción, haciendo que parezca que los zombies aparecieron y destruyeron el sitio de construcción. Han Deuk riéndose, le preguntaría si es que acaso estaba loco, ya que liberar zombies se considera un delito el cual se paga con pena de muerte, por intentar derrocar al país, mencionando que no había crimen más serio que ese. A lo que el sujeto diría que el 10% de las acciones que comparten los miembros de la asociación, cosa que haría pensar a Han Deuk, ya que el patrimonio de los miembros de la asociación de los arrendatarios en Busan son más o menos de 200 billones de woons, y el 10% de esos son 20 trillones de woons, agregando que cuando es trabajo sucio, se podía conseguir aún más. Han Deuk a nada de aceptar, diría que lo hará, pero, si las cosas llegaban a salir mal, la asociación tomará toda la culpa, cosa que el presidente de la asociación aceptaría, mencionando que habían contratado a un cazador para proteger la construcción. El cual era un sujeto que había derrotado a más de 8.000 zombies en una noche. Han Deuk percatándose de que estaba hablando del prota, diría que mejor aún, ya que acabará con 2 pájaros de un solo tiro. Pasaríamos a ver una clase de contenedor, en donde dentro de este, se encontraba una cría del mutante gusano. El sujeto le diría que le podía ayudar, mencionando que habían rumores de que la cura se hacía con mutantes, es por eso que varias empresas farmacéuticas empezaron a comprar mutantes ilegalmente. Gracias a eso gestionan a los mutantes comprados ilegalmente en sus empresas, y si les robaban uno, podrían liberarlo en Himae y causar estragos. Es así como concluida la petición del presidente, este se retiraría. Sin embargo Han Deuk deteniéndolo, le recordaría que sin importar lo que pasara, se mantuviera en silencio. El sujeto ahora sí asustado, se retiraría del lugar, cosa que Han Deuk aprovecharía, pidiéndole a su secretario que le trajeran la cría del mutante gusano, a su vez que ordenaba traer a 10 personas sin conexiones.
Petición que el asistente cumpliría mencionando que sería sospechoso que solo trajeran mutantes, a lo que Hank Deuk asentiría. En un cambio de escena veríamos como alguien estaría cargando un contenedor con la cría del mutante gusano, el sujeto siendo visto por un guardia, se preguntaría el porqué de tanta vigilancia. Era Machanguy quien enojado le gritaría al guardia el porqué de hacerlo ver como el malo, el sujeto llorando, le diría que no vio nada, preguntando que si no había otra manera. Machanguy mencionando que le pidiera perdón por hacerlo trabajar de más, haría que el guardia se disculpara, cosa que haría suspirar a este, el cual pidiéndole que se acercara, mencionaría que lo matará sin dolor, mientras que el guardia suplicaba por su vida, Machanguy acabaría con el sufrimiento de este, informando de esta manera que el trabajo estaba completado. Nos trasladaríamos a los callejones de Hyundai, en donde el secretario de Hank Deuk saliendo del auto, criticaría el olor de ese lugar, a su vez que lanzándole un contrato a unos sujetos. Mencionaría que adentro de este se encontraba la cantidad de dinero que les darán por hacer una tarea sencilla, junto a las instrucciones de lo que debían hacer, agregando que apenas lo firmen, la compensación será transferida a sus familiares. Pidiendo de esta manera que se apuraran, cosa que los sujetos harían lanzándose directamente hacia el contrato, el juego ya había comenzado, sin embargo, eso era algo que el prota no sabía. Siendo levantado de la nada, preguntando si es que acaso ya habían llegado los zombies, pero solo eran los trabajadores los cuales habían despertado al prota, quien confundido preguntaría si es que iban a beber de nuevo, a lo que el trabajador respondiéndole que debido a que estuvo casi un mes en ese lugar le habían preparado una fiesta, pidiéndole que lo siguiera ya que habían preparado algo especial afuera. El ambiente era cálido, cosa que le haría preguntarse al prota el desde hace cuánto no comía con tanta gente, recordando que la última vez que pudo hacer eso, fue en su fiesta de cumpleaños. El prota mirando la comida, le metería una mordida al pollo, a su vez que lloraba de felicidad por lo delicioso que estaba. Todo era muy tranquilo y incluso así, algo tan simple como eso era razón suficiente para ser feliz, será un recuerdo que el prota guardará por siempre, ya que aunque no tenga a nadie y la vida sea muy mala, la estaba pasando bien. El prota preguntaría si es que acaso pusieron música, y si no los regañarán por eso, cosa que un trabajador respondería diciendo que por qué razón pondrían música, ya que el deber de ellos era mantener el volumen bajo, lo cual los confundiría, a lo que un random, diría que no parecía que fuera de adentro del muro. La música no estaba sonando en el interior del muro, sino que estaba sonando del exterior, unos autos los cuales con altavoces se estarían dirigiendo hacia el muro que estaban construyendo, estrellándose de esta manera con este, eran los sujetos los cuales habían sido contratados por el contador de Hank Deuk, sin embargo aunque fueran devorados por los zombies que habían traído. Estaban lo suficientemente cerca de la construcción como para llamar la atención de los zombies. Sin contar que arriba de estos zombies se encontraba Machanguy junto al contenedor que tenía el mutante, lanzando de esta manera el contenedor al suelo, por lo que el mutante afuera del contenedor abriría los ojos pidiendo comida. Unos trabajadores durmiendo sentirían que algo estaba mal, y así era, ya que estaban siendo tragados por el mutante gusano, el cual de un tamaño abismal, pediría más comida. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más, chao y hasta la próxima.